Este es nuestro último tercio. Ya pasamos la parte de proyectos, la parte de programación lineal. Vamos a entrar en la parte de pronósticos e inventarios. Es necesario tener en cuenta todas las formas de realizar pronósticos, bueno, las más comunes, las más de realizar pronósticos, ya que es una base necesaria para poder suplir las demandas a futuro, ¿sí? Las demandas de nuestros usuarios. Empecemos por unos conceptos. Pues obviamente pronosticar, que se define como el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Nosotros debemos tener ciertas herramientas que nos permitan con cierto grado de certeza poder acertar o guiarnos en nuestra planeación. Recuerden que nosotros debemos tomar decisiones basadas en hechos y datos, y además realizar el ciclo PHBA. Nosotros debemos planear y tener de cierta forma una visión de lo que pueda suceder adelante. En el caso de los servicios de la salud, sabemos que hay picos estacionales. Por ejemplo, ahora en temporadas de lluvia se aumentan las enfermedades respiratorias, hay mayor consulta, se requiere mayor cantidad de medicamentos antigripales, en fin. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, yo puedo garantizar la normal prestación de mis servicios en la institución. Porque cuántas veces no vemos, no, se agotó, no tenía el medicamento pendiente, no hay oportunidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo está consultando. Pero es que de cierta forma es posible predecir, ¿cierto? O pronosticar esos posibles eventos. Si yo los planeo, voy a tener un mayor éxito en la prestación de mis servicios. Entonces, pronóstico no es más que la estimación de la demanda de un producto. Bien, esta estimación de la demanda sale de un estudio de mercado realizado pues por especialistas, donde se realiza un estudio particular del tipo de producto, ¿sí? Y la cantidad que se requiere. Entonces, es una manera que nosotros tenemos para poder determinar cuánto se va a demandar de un producto o un servicio en un tiempo específico, para tomar las medidas necesarias y proveerse o aprovisionarse de los recursos necesarios. Bien, nosotros, pues el concepto de inventario nace pues teniendo en cuenta que la planeación de la producción, de la prestación del servicio y el pronóstico realizado, yo necesito tener un stock, una reserva. ¿Por qué? Porque esa es la forma como muchas empresas se protegen y garantizan, ¿sí?, la prestación de sus servicios, la normal operación. Ocurrió mucho cuando hubo la época del Zika, de chikungunya. Se agotaron muchos medicamentos básicos, si no estoy mal, el acetaminofén. Bien, cuando hay virosis de tipo EDA, muchos medicamentos para tratar la deshidratación se agotan. Entonces, ante esos picos, muchas empresas que son organizadas y que planean, pues prevén eso y tienen un stock. El stock les permite a ellos por lo menos subsanar esa. ¿Cuántas veces ocurre que no hay en Montería, no hay en Córdoba tal medicamento? ¿Por qué? Porque es que el laboratorio los está produciendo, pero hubo un derrumbe en la vía, ¿cierto? Ahorita pasó mucho. Ahorita pasó inclusive con los alimentos que venían de la vía Medellín por el derrumbe que hubo por Caucasia, creo que fue. ¿Sí? Entonces vemos que las plazas de mercado, los alimentos no están llegando y pues se desabastece. Para eso existe el stock. Muchas empresas lo toman así, como un concepto, un elemento estratégico que les permite a ellos seguir prestando su servicio y que eventualmente eso les presenta diferenciación. Es que esa empresa sigue funcionando, no importa, esa empresa, vamos para allá. Esa empresa siempre te garantiza a ti la producción, o siempre te garantiza a ti la prestación del servicio. Los inventarios pueden ser de cualquier tipo. Hay distintas clasificaciones: si es producto en proceso, si es materia prima, si son insumos, si son inventario de producto finalizado. Nosotros creemos que por el hecho de que sea una empresa de salud, no debe haber inventario, porque decimos, no, eso es para las empresas que necesitan o que fabrican o prestan un bien tangible.
Sí, es bien tangible, es el producto que nosotros podemos tocar, ¿cierto? Un vaso, una naranja, una manzana, ¿sí? Un jugo, una botella, eso entonces decimos que es realmente lo que requiere inventario, pero no es así. Ya hoy en día no existen productos o productos, llamando productos a aquel que pueda ser tangible o intangible, en el caso de servicios, ¿cierto? Que sean de una sola clase, una sola categoría. Yo no puedo decir, yo presto servicios y solo servicios. Aquí no es necesario ningún tipo de producto. No es así. Si vamos al contexto de la salud, pues obviamente necesitamos. Si vamos al médico, a una consulta, a una simple consulta, que el médico nos vea, pues el médico necesita una serie de insumos, dispositivos, elementos que le permitan prestar ese servicio. Desde baja lengua, el termómetro, el tensiómetro, la balanza, ¿sí? Hasta los equipos, hasta las útiles de oficina, ¿sí? Los equipos de oficina. Si voy a un laboratorio, necesitan unos insumos para tomar la muestra, la jeringa, los tubos, ¿cierto? E inclusive tiene una combinación de productos, porque al final el producto que tú esperas de un laboratorio es el resultado, ¿sí? La hojita de papel donde está el resultado de tu paraclínico. Entonces es muy difícil encontrar productos de un solo bienes de un solo tipo, tangibles o intangibles. Existen distintos tipos, los pronósticos económicos, que son utilizados para predecir tasas de inflación, suministro de dinero, construcción de vivienda. Estos son más que todo, utilizan entidades financieras o son también tomadas en cuenta para la planeación por parte de entes de control, ministerios a nivel nacional. Pronósticos tecnológicos hacen referencia a la incursión de tecnologías nuevas o la creación o desarrollo tecnológico en ciertas áreas del mercado. Y tenemos pues los más conocidos, que son los pronósticos de la demanda, que son como los que más tocan la empresa de manera directa, ¿cierto? Yo necesito saber cuánto me van a comprar el otro mes, teniendo en cuenta un histórico. Todo esto que está aquí se debe tener en cuenta, se debe realizar a través de un histórico. No es que yo diga, yo creo que este mes vendí 500, el otro mes voy a vender 600. No, debe haber obviamente unos criterios, unos valores, unos datos que me permitan a mí tomar la decisión de manera acertada. El efecto del pronóstico del producto se refleja principalmente en 3 actividades dentro de la empresa. ¿Cuáles son esas actividades? Pues obviamente los recursos humanos. Si yo voy a prestar más servicios, si me van a demandar más, si me vienen más usuarios, si me aumentaron la población, yo necesito tener en cuenta los recursos humanos, ¿cierto? Yo necesito saber si voy a necesitar contratar, si tengo que despedir, si tengo que capacitar, si tengo que formar bien a más personas para que puedan suplir o realizar de mejor manera o más eficientemente la atención de esos usuarios. La capacidad instalada de una institución, en el caso de salud, cuántos consultorios tengo disponibles, bien, cuántas sillas en sala de espera, cuántas exámenes de laboratorio puedo hacer, cuántos equipos tengo disponibles, si tengo resonadores magnéticos, si tengo para tomógrafos, si tengo, todo eso hace parte de la capacidad para prestar un servicio. Entonces, si no es lo mismo que yo tenga 5.000 usuarios y tengo un tomógrafo, que me venga una población de 30.000, ¿cierto? Entonces de pronto yo digo, uy, ese tomógrafo ya no es suficiente, ya toca comprar otro. Bien, pues los recursos humanos, los recursos físicos, y también el otro aspecto es la forma como se administra la cadena de suministro, que muchas veces la dejamos de lado, que es la logística, ¿sí? La logística, y entender que se debe tener una buena relación con proveedor, yo como prestador, y cliente o usuario. Debo gestionarlo, no debo dejar de ver mi proveedor como competencia y debo tratar de establecer muy buenas relaciones con ellos. ¿Qué implica esto? Hombre, yo pronostiqué que el otro mes voy a atender 6.000 pacientes hipertensos que requieren medicamentos. Yo tengo pronosticado, sí, que voy a esos 6.000 pacientes hipertensos, le tengo que entregar, qué sé yo,
3.000 medicamentos, 3.000 pastillas de antihipertensivos, ¿cierto? Entonces yo necesito tener una buena relación con mi proveedor de medicamentos y garantizar que esos pedidos que yo realice estén a tiempo, estén en la cantidad adecuada, que sean idóneos, o sea, que yo tenga confianza de que esos pedidos que yo realice con mi proveedor van a estar en el momento que requiera, en las cantidades que requiera, en el lugar que yo lo necesite. Entonces son aspectos, vean cómo ya el hecho de los pronósticos va afectando prácticamente toda la organización, y obviamente eso repercute en la percepción por parte del usuario. Entonces hay dos clasificaciones principales para los modelos de pronóstico, ¿sí? Tenemos los pronósticos cuantitativos y tenemos los pronósticos cualitativos. Los pronósticos cuantitativos pues utilizan modelos matemáticos que se apoyan en datos históricos, ¿sí? Para poder pronosticar la demanda. O sea, hay unos registros históricos, unos datos de consumo que se tengan, y con eso se proyecta o se calcula el valor para periodos futuros. Nos vamos a centrar en los cuantitativos, ¿sí? Modelos matemáticos para poder tomar la decisión, toma de decisiones basadas en hechos y datos. Por su parte, los pronósticos cualitativos y subjetivos incorporan factores como la intuición, las emociones, las experiencias personales, ¿sí? De personas que conocen el mercado, por lo regular son expertos, ¿sí? Expertos. Entonces ellos lo que hacen es, pues, teniendo en cuenta sus experiencias, su conocimiento, los cambios en el mercado, pueden llegar a realizar un pronóstico más o menos acertado. ¿Es un riesgo? Sí. Estos pronósticos no todos son exactos, pero sirven mucho para cuando no se tengan datos históricos. Me explico. Viene un experto en atención de un servicio que aquí, vamos a suponer, un experto en un tratamiento alternativo que está siendo probado para pacientes de cáncer en Argentina, ¿cierto? Entonces él lo ha hecho allá en Argentina, pero aquí en Colombia no se ha hecho, en Montería no se ha hecho. Entonces, por lo regular, ese experto que ha tenido una experiencia acá va a tratar de traer todo ese conocimiento, toda esa experiencia, esa intuición, sí, de lo que ha logrado realizar allá, y va a tratar de dar una idea de cómo se podría comportar el mercado acá. Como les digo, entonces aquí en Montería, si se piensa hacer eso, no se tiene ningún dato histórico, ¿cierto? Porque sería la primera vez. Entonces es muy utilizado cuando de pronto se trata de incursionar a un nuevo mercado, un nuevo producto del cual no se tenga realmente ningún dato para poder realizar el pronóstico cuantitativo. Bueno, dentro de los modelos de pronósticos cuantitativos, sí, tenemos lo siguiente: promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado, suavización exponencial y análisis de regresiones. El análisis de regresiones es uno de los más completos que se pueden tener, pues que se pueden desarrollar dentro de los básicos, ¿sí? El promedio móvil simple pues nos indica que ese promedio es un periodo que contiene varios puntos de datos, dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número de puntos. Así cada punto tiene la misma influencia. Es decir, que yo puedo tomar y decir, vamos a tomar los últimos 3 meses, los últimos 4 meses, los últimos 5 meses, y lo que se hace es que el próximo periodo tendría su valor, el valor que tendría el próximo periodo de demanda sería, pues, simplemente el promedio, la suma, y sumar y dividir entre el número de periodos que se tomen. Por su parte, el promedio móvil ponderado, pues se tomarían también, pueden ser 3, 4, 5 datos, dependiendo de lo que estime como necesario el grupo de trabajo, pero en no todos los meses pesan lo mismo, por eso se llama ponderado. Algunos meses pesarán más que otros.
Bien, puedo decir que el último periodo pesa más y puede valer un 50%, el anterior a ese un 20%, y así voy dividiendo un 100% entre todos los últimos periodos. Suavización exponencial es un método, ¿sí?, en el cual los puntos de datos más recientes tienen mayor peso. Entonces ese peso va reduciéndose de manera exponencial en la medida que los datos son más históricos. Esto lo que le está dando peso es a lo más reciente. Bien, eso como decir, los valores que más nos importan en este modelo son los más recientes. Y el análisis de regresiones, pues lo que busca es, a través de un gráfico de correlación, graficar dos variables cuantitativas. Bien, en este caso tiempo y demanda, y se trata de buscar un ajuste o una línea recta que pase por la mayor cantidad de puntos. Al poder tener esa línea o esa ecuación y calcular el coeficiente de correlación, nosotros podemos decir si es fiable o no realizar dicho pronóstico. Vamos a ver cada uno de estos de manera más detallada y con ejemplo. Bien, en la parte de pronóstico es necesario tener en cuenta que pues hay factores como las tendencias, ¿sí? Los picos estacionales que les mencionaba no siempre se van a comportar de la misma manera. Si yo digo, yo voy a vender 12.000 pastillas en el año que viene, ¿sería normal decir que yo cada mes voy a vender las 1.000 pastillas? O puede que si el producto que estoy vendiendo yo realmente tenga unos picos y se consuma más en unos meses u otros. Si yo digo que esa pastilla es un Nospirin, sería muy raro de pronto decir que durante cada mes voy a vender las 12.000, voy a vender 1.000, ¿cierto? Quizás no se comporte así en la vida real. Quizás de pronto en los meses de mayo y junio, o abril-mayo, que hay gripe, hay sí, mayor cantidad de virus gripales, pues no venda 1.000, venda quizás 3.000. De pronto en los meses secos de verano no venda 1.000, sino que venda mucho menos, y ahí se compensan, ¿cierto? Entonces esos 12.000 se van a distribuir dependiendo su consumo. Bien, vamos a mostrar, aquí están, en la medida, por ejemplo, esto es importante ver la gráfica del producto, de cómo se está comportando la demanda. Siempre vamos a graficar el tiempo en la parte horizontal y la cantidad de producto, ¿sí?, en la parte vertical, X, Y. Bien, en este caso aquí vemos un factor importante que es la tendencia. ¿Qué me dice la tendencia? Es un movimiento gradual, ya sea hacia arriba o hacia abajo de los datos en el tiempo. Si yo estoy analizando, por ejemplo, esto es enero del 2017, febrero del 2017, marzo, abril, y aquí está diciembre, ¿sí? Según este comportamiento que está aquí, ¿qué es probable que ocurra en enero del 2018? Pues obviamente que el valor esté arriba, ¿sí?, esté por aquí. Sería lo más lógico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está mostrando que el consumo va aumentando. Bien, el consumo va aumentando con el paso del tiempo. Hay tendencia, lo más probable es que por aquí tengamos para el siguiente periodo. Si tenemos febrero, sería por aquí, y así de manera sucesiva. Otro factor, estacionalidad. Vean, aquí está, tenemos un comportamiento así que empieza en enero, febrero, marzo. Vea lo que pasa en abril, desciende abruptamente, y cuando llegamos a septiembre sube, pasa a septiembre y vuelve y cae. Entonces estoy viendo que en un año tras año, vean el comportamiento que tiene, muy parecido. ¿Ven? Descenso abrupto abril, pico en septiembre, agosto, descenso noviembre, diciembre. Entonces esto que está aquí me está mostrando un patrón, una estacionalidad. La comparo periodo con periodo. Si estoy analizando año tras año, porque en los meses tienen un comportamiento diferente, vean que si cojo otra serie de un año 3, lo más probable es que ese año 3 también se comporte, ya sea aquí o por aquí, pero de la misma manera, con un descenso abrupto entre abril y mayo y un ascenso o un pico
¿cierto? Entre agosto y septiembre. Entonces eso a mí me indica de que ahí hay un producto que responde a la estacionalidad, ¿sí? Como decir, productos relacionados con vacaciones. No, con vacaciones. Cuando llega junio aumenta. Cuando llega diciembre aumenta. Qué sé yo, los viajes, ¿cierto? Los viajes. Cuando hay puente aumenta. Entonces por aquí por Semana Santa debe haber un pico también. O un producto, útiles, venta de útiles escolares. No, cuando llega enero y febrero, pico. Marzo, abril y mayo desciende un poco. Lo que es junio, otra vez un pico y después. Entonces esos son productos que responden a estacionalidad. Los ciclos, por su parte, son a un plazo más amplio, ¿sí? A más largo plazo. Ocurren por lo regular cierta cantidad de años. Vean que es como una estacionalidad, pero como les digo, mucho más a un plazo mucho más amplio. Por lo regular se debe tener una gran cantidad de históricos. Pues imagínense, estos son prácticamente 6 años de histórico para poder ver el comportamiento que está teniendo. Tipos de productos que son así, imagínense el álbum Panini, ¿cierto? Ahora que estamos en mundial, ¿cada cuánto? Entonces cada 4 años hay un pico de ese producto. Vuelve y desciende y otra vez el próximo mundial aumenta, ¿sí? Aumenta. Entonces lo mismo de pronto con productos relacionados con ese tipo de eventos, con Juegos Olímpicos, aumenta en la venta de útiles, de implementos deportivos, suscripciones de televisión, en fin. Entonces vamos a ver el primer modelo de pronóstico cuantitativo, que sería el promedio simple y un ejemplo. Bien. Entonces vamos a realizar el primer ejemplo, que sería el de promedio simple. Como su nombre lo indica, un promedio de los datos del pasado en el cual las demandas de todos los periodos anteriores tienen el mismo peso relativo. Supongamos que esto es el comportamiento que hay de enero hasta noviembre del año 2017 y la demanda de cada uno de esos meses. Yo necesito pronosticar diciembre de ese año. Yo quiero saber, tener una idea. Voy a realizarlo mediante el método de promedio simple. Es importante realizar siempre la gráfica de la demanda y su comportamiento. Vean, enero le corresponde 300, febrero le corresponde 400, marzo le corresponde 350, abril le corresponde 400, mayo 560 y así de manera. ¿Qué me está mostrando esto? Una tendencia, ¿cierto? Esta tendencia que va de manera ascendente. Por lo más probable sería que diciembre esté por aquí. Sin embargo, vamos a ir viendo cada uno de los métodos y ustedes mismos se van a dar cuenta cuáles son más precisos o cuáles se pueden utilizar bajo qué tipo de características. Realizarlo por un promedio simple, teniendo en cuenta todos los datos del mes, sería una manera muy conservadora de realizar el pronóstico. Me explico. Vean, hay una diferencia grande entre enero y noviembre. Hay cerca de 600 unidades. Si yo realizo un promedio de esto, sería como ubicarme en la mitad, ¿sí? En la mitad de esa diferencia. Bien. Entonces posiblemente yo estaría aquí o aquí en diciembre. Lo que sería un poco diferente, ¿cierto? Si yo tengo en cuenta y lo comparo con la tendencia a mí me diría que de pronto por aquí. Por eso le digo que sería una forma muy conservadora, porque es como ir a apostar sobre seguro. Yo con esto pues tengo la certeza de que no voy a quedarme con mercancía sin vender. Bueno, certeza no, mucho más grado de certeza de no quedarme con mercancía o con productos sin vender. En nuestro caso sería, imagínense, de pronto contratar más médicos, contratar más enfermeras, contratar más auxiliares, tener disponible más consultorios y que realmente no se requiera, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, no me arriesgo, vamos a hacerlo con promedio simple.
igual vamos a ir viendo los distintos métodos. ¿Cómo se hace promedio simple? Basta simplemente con coger los datos que vamos a considerar, en este caso de enero a noviembre, y hacemos el promedio de los datos. Entonces sería tomar $300 más $400 más $450 más $400 más $570 más $655 más $765 más $870 más $890 más $895 más $900 entre 11 nos daría 645 datos. 645 el consumo aquí, 645. Bien, aquí aparece 640.5, es 645. Bien, simplemente la suma. Entonces tendremos que diciembre está por aquí, como les dije, y pues sería una apuesta muy conservadora o un pronóstico muy conservador. Bien, ese es el método promedio simple, muy sencillo. Promedio móvil. El promedio móvil entonces combina los datos de demanda de la mayor parte de los periodos recientes, siendo su promedio el pronóstico para el siguiente periodo. Me explico, tengo la misma situación, véanla aquí, exactamente los mismos datos, pero ahora lo vamos a hacer por promedio móvil. El promedio móvil no tiene en cuenta todos los datos, sino los más recientes. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer un promedio móvil para calcular el pronóstico del mes de diciembre, un promedio móvil de 3 periodos. ¿Qué significa los 3 periodos? Que voy a tomar los 3 periodos más recientes al periodo que quiero pronosticar. En este caso serían 900, 895 y 890. Entonces, si yo hago ese promedio móvil, ¿cierto? Sumo 900, 895 y 890 y lo divido entre el número de periodos, o sea, entre 3. Me daría un promedio móvil de 895. ¿Sí? 895. Bien. Aquí tendría un promedio móvil de 895. Yo diría diciembre tiene un valor de 895. Si yo digo, por el contrario, un promedio móvil de 6 periodos, entonces tomaría 6 periodos anteriores a eso: noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio y junio. Bien, ¿qué hago? Sumo y divido. Más 870 más 890 más 895 más 950, lo sumé todo, 5025 me da, divido entre el número de periodos y sería 837.5. entonces el pronóstico móvil tiene en cuenta el número de periodos más recientes. ¿Quiénes determinan? Yo les puedo decir a ustedes, calcúlenme el pronóstico para el mes de diciembre teniendo en cuenta un promedio móvil de 6 periodos. Entonces ustedes cogen los 6 más recientes. O calcúlenlo teniendo en cuenta un promedio móvil de 3 periodos. Vamos a ver si aquí hay un error. 890 más 895 más 950 entre 3, 911.6. Entonces el error fue acá en el cálculo. 895 más 9. Ok, es que este es 900 y acá tenemos con 950, 911.6. Bien, entonces, ¿cuál de estos tiene más concordancia con la tendencia? ¿Es más coherente con la tendencia? Véanlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inclusive le estoy dando mucho más importancia a los más recientes. Aquí solo tengo en cuenta los últimos 3, mientras que acá todavía tengo en cuenta inclusive junio, que me presenta una diferencia grande entre 655 y 950. Bien, y en el anterior tuve en cuenta todo el año, o sea que todavía aún más hubo una diferencia significativa. Veanla aquí con el pronóstico del mes de diciembre. Bien, ¿es completamente certero esto? Pues no, hay cosas que si estos pronósticos sirven como guía
y requieren muchos datos para ser lo más precisos posible. Cuando se tenga una gran cantidad de datos e inclusive se utilicen software estadístico para establecer la probabilidad y la certeza, pues se van a tener modelos mucho más confiables. Estos modelos son muy simples, muy sencillos. Bien. Ahora vamos a ver el promedio móvil ponderado. Bien. El promedio móvil ponderado lo que busca es dar mayor peso, ¿sí?, a los valores más recientes. Inclusive, si en el promedio móvil yo decía que era de 3 periodos, pues yo estoy tomando como importante los últimos 3. Pero si yo quiero darle aún más peso al último de esos 3 periodos, pues yo utilizo el promedio móvil ponderado. Entre esos 4 últimos periodos que se están analizando, yo quiero darle un valor u otro a cada uno de ellos. Entonces, para tratar de evitar el peso de los valores del extremo superior de una serie, se le dan pesos porcentuales a los valores más recientes. Entre más recientes son los datos, más valor porcentual o mayor factor de predicción se le da. Tengo en cuenta lo más reciente. Para mí es muy importante cómo se está comportando en el último y en el penúltimo mes, por ejemplo. Entonces, la suma de los factores de predicción debe ser igual a 100% o a 1. Bien, entonces yo digo promedio móvil ponderado de los últimos 6 periodos, teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación o factores de predicción: 5, 10, 15, 20, 25 y 25. ¿Qué significa eso? Que voy a distribuir en los últimos 6 periodos los siguientes porcentajes, siendo siempre de menor a mayor. ¿Por qué? Porque el más reciente es el que va a tener mayor peso. Entonces 5% le corresponde al periodo al periodo más antiguo de esos 6, si son 6 los que se toman, 10% al siguiente y así de manera consecutiva. Esto debo garantizar que sea 100%. 5 y 10, 15, 15 y 15, 30, 30 y 20, 50, 75, 100. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Para mí es muy importante esto. Este tiene un valor medio, este tiene un valor inferior, y este lo tengo en cuenta, pero solamente va a pesar el 5%. Puedo decir, voy a hacer un promedio móvil ponderado de los últimos 3 periodos, entonces tomo los últimos 3 periodos. Bien, pero reparto en esos 3 últimos periodos la ponderación. Entonces digo que 20, 30, 50, 20 y 30, 50, 50 y 50, 100. Entonces ya yo sé que el más reciente debe tener 50% de peso, el penúltimo 30 y el anterior 20. Bien, ¿cómo se calcula esto? Simplemente es multiplicando la demanda por el factor de predicción o ponderación de cada uno y luego lo sumamos. Bien, vamos a hacerlo. Este por el 5%, ya yo aquí arrastro, ¿sí? Aquí está, este por este 76.5, este por este 130, este por este y así. Luego que hago, simplemente sumo y me da que el promedio para el mes de diciembre serían promedio móvil ponderado de los últimos 6 periodos, teniendo en cuenta estos factores de ponderación, sería de 866.5. Bien, este mes demanda ponderación, vamos a hacerle a este un promedio móvil ponderado de 3 periodos, teniendo en cuenta los factores de ponderación 20, 30 y 50. Sería lo mismo, multiplico este por este por este y luego sumo. ¿Cuánto me está dando a mí? 896. ¿Tiene lógica? Pues
Entonces, si tiene lógica, está alrededor de esos valores. Este también. Bien, entonces ese sería el promedio móvil ponderado. Hay muchas variantes, ¿cierto? Yo puedo tener estos valores, estos datos que están aquí. Yo les digo, vean, yo necesito que ustedes hagan un promedio móvil ponderado para 4 meses, ¿cierto? 4 meses, teniendo en cuenta los factores de 10, 20, van 30, 30, van 10, 20, 30, 30, 60, 40. Ahí hay 100. Entonces, yo les digo, realícenme estos datos, un promedio móvil ponderado de 4 periodos teniendo en cuenta factores del 10, 20, 30 y 40%. Eso significa que este de aquí tiene un valor del 10, este tiene un 20, este tiene un 30 y este tiene un 40. Simplemente con cambiar los porcentajes o inclusive cambiar el número de periodos ya debe variar el promedio. Sumo esto y tengo que el promedio móvil ponderado es de 893.5, ¿sí? Entonces ese es otro método de pronóstico, modelo de pronóstico cuantitativo. Hagamos un ejercicio de estos modelos. Vamos a coger estos datos que ya están bien y vamos a coger aquí vamos a que ustedes también vayan practicando. Listo. Omitamos esto. Digo, promedio móvil simple. Realicemos un pronóstico a través de promedio. No vamos a hacer promedio simple, que es más sencillo primero, en orden. Vamos a hacer un pronóstico para el promedio simple para el mes de julio. ¿Cuál sería la forma de hacerlo? Simplemente voy a sumar esto, ¿cierto? Y dividirlo entre el número de periodos. Vamos a hacerlo de esta manera. Ustedes simplemente lo harían sumando en su calculadora y dividiendo entre el número de periodos. ¿Cuántos periodos hay? 3, 6. Entonces ahí está mi promedio simple para ese periodo. Si yo digo, voy a borrar aquí, vamos a hacerle a este periodo de julio un promedio móvil de 2 periodos. Un promedio móvil de 2 periodos significa que tome los últimos 2 periodos y le haga el promedio. Entonces simplemente sería este más este, ¿cierto? Entre 2. ¿Cuánto es eso? Entonces poco de 0 ahí. 612. ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Bien. No quiero un promedio móvil de 2 periodos, sino uno de 4 periodos. Entonces, promedio móvil simple de 4 periodos. 1, 2, 3, 4. Vamos a sumarlo así para que ustedes sepan, les quede bien la fórmula. 493.8. Cambio. Quiero para el mes de julio un promedio móvil ponderado de 4 periodos, teniendo en cuenta factores de 10, 20, 30 y 40. Bien, entonces cojo los últimos 4 periodos y a cada uno le asigno el respectivo porcentaje. Vamos a hacer este por este entre 100. Y sumo de aquí 548. Entonces el promedio móvil ponderado de 4 periodos, teniendo en cuenta factores de ponderación o predicción de 10, 20, 30, 40, sería esto. Promedio móvil ponderado de 2 periodos, teniendo en cuenta los factores de 40, 60. Ahí están, solo esos dos. Simplemente hago
otra vez este por este entre 100, ya que no están en porcentaje, y sumo estos dos, me dan 628. Ahí está. Bien, entonces hay muchas variantes para realizar. Listo, sigamos. Ya esto lo hicimos, pronóstico móvil ponderado. Ahora vamos a ver el método de suavización exponencial. Bien, los métodos de suavización exponencial pues es una técnica muy práctica porque son muy precisos. Los modelos exponenciales tienen, como dice, una precisión muy grande, es muy bueno. Entonces permite ser muy puntuales en la predicción, tienen menos probabilidad de error. Son fáciles de formular, ¿sí? Es fácil comprender cómo funciona el modelo a diferencia de otros métodos estadísticos que son muy complejos. Se requiere realmente muy pocos cálculos para usar el modelo. Es fácil aplicarlo porque se usan datos históricos, se usa cuando se tienen datos históricos limitados, quiere decir poquitos datos históricos. No es que yo solamente tengo 4 datos históricos. Bueno, es recomendable utilizar el de suavización exponencial, ya que es dentro de los que son poquitos datos, pues es más preciso. Es fácil de calcular. La forma como se calcula es la siguiente, ¿sí? Tengo un valor de pronóstico, F lo vamos a conocer, lo representamos como pronóstico o valor futuro, ¿cierto? Valor futuro de un periodo T va a ser igual al pronóstico que tuviste o que realizaste en el periodo inmediatamente anterior más un alfa, que es un factor de suavización exponencial, que multiplica al valor actual del periodo anterior menos el pronóstico. O sea que básicamente yo estoy necesitando para realizar un pronóstico son los datos del pronóstico del mes anterior. Si quiero pronosticar junio, ¿cierto? Estamos en mayo. Quiero pronosticar junio. Yo solamente necesito el pronóstico que hice para mayo, el valor actual, o sea, quiere decir el valor real de mayo, cuánto se vendió. Entonces, cuánto pronostiqué y cuánto se vendió en mayo, ¿sí? Con eso ya yo puedo calcular el pronóstico de bueno, entonces el alfa varía. Este alfa se les da el ejercicio. Un alfa abajo da más ponderación a los datos históricos, mientras que un alfa cercano al 1, porque varía entre 0 y 1, refleja un ajuste total a la demanda reciente. Entonces, entre mayor sea el alfa, mayor ponderación o mayor importancia se le están dando a los datos más recientes. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Realicemos mediante suavización exponencial el pronóstico para semanal, ¿sí? Aquí tenemos la semana de agosto 31 hasta octubre 12 y tenemos el periodo inmediatamente anterior. Entonces tenemos una demanda real de 360, que fue lo que se consumió en el periodo anterior, y para esa semana nosotros habíamos pronosticado 360. O sea que ahí hubo un ajuste bueno, ¿cierto? Lo que pronostiqué fue realmente lo que se consumió. Entonces vamos a realizar a través del método de suavización exponencial con un alfa de 0.2 el cálculo del pronóstico para los siguientes periodos. Bien, entonces tendríamos que para el pronóstico de demanda, vamos a hacerlo acá en el Excel. Voy a copiar esto y vamos a colocarlo acá en esta hojita. Esta aquí así nos va a servir, y vamos a coger, esta es la original y esta es la original, la vamos a dejar, y esta la vamos a así. Bien, entonces quiero pronosticar septiembre, ¿sí? Es la semana del 7 de septiembre.
Tengo 360 como dato. Aquí tengo la fórmula. Vamos a tratar de copiarla acá en el Excel para que la tengamos disponible. Vamos a recortar esto y solamente nos quede la formulita disponible, esta de aquí, con un alfa de 0.2. bien, ahí está. Entonces recuerdo las variables de esta ecuación, ¿cierto? Valor a pronosticar va a ser igual al pronóstico del periodo inmediatamente anterior más alfa 0.2, que multiplica a la resta entre la demanda real del periodo anterior menos dicho pronóstico. Bien, entonces vamos a aplicarla. Ft menos 1, en este caso, ¿qué sería? Ft menos 1 sería pronóstico del periodo anterior, que sería 360. Bien, ¿qué sería alfa? 0.2. ¿Qué sería AT menos 1? La demanda real del periodo anterior, que sería 360. Y el Ft menos 1 sería otra vez dicho pronóstico, 360. ¿Qué hacemos? Vamos a restar este menos este, nos da el 0 obviamente. 0 por 0.2, que es alfa, es 0. Nos quedaría simplemente Ft menos 1, que sería 360. Estoy reemplazando simplemente. 360 más 0.2, que multiplica a la resta entre 360 menos 360. 360 menos 360, 0. 0 por 0.2, 0. O sea que nos quedaría que Ft es igual a Ft menos 1, o sea 360. Quiere decir que el pronóstico para la semana siguiente sería 360. Vamos a hacerla para el siguiente periodo, la otra semana, septiembre 14. Bien, septiembre 14. Ya pasó el periodo, entonces digamos que esa semana pasó. ¿Y cuánto se consumió? 389. Bien, 389. Vamos a calcularle mediante suavización exponencial con un alfa de 0.2 el pronóstico para la semana de septiembre 14. ¿Cómo sería? Ft menos 1, ¿cuál sería? Ft menos 1 en nuestro caso sería el pronóstico del periodo inmediatamente anterior, sería 360. Más 0.2, que multiplica a la demanda real del periodo anterior, sería 389, menos el pronóstico del periodo anterior, 360. O sea que tendríamos 389 menos 360, sería este valor que está aquí, 29. Eso lo multiplicamos por alfa, que es 0.2, 5.8, y eso le sumamos el pronóstico del periodo anterior, que sería 360 más 5.8. Entonces tendríamos que el pronóstico para la semana de septiembre 14 serían 365,8. Bien, pasó la semana de septiembre 14. ¿Y cuánto se consumió? 410. Bien, 410. Quiero calcular el pronóstico de septiembre 21. ¿Qué necesito? Demanda real del periodo anterior y solamente pronóstico del periodo anterior. Lo mismo, sería este menos este. Vamos a hacerlo en la calculadora. 410 menos 365.8. Eso nos da que es 44.2. Esta resta de aquí, 44.2 lo multiplico por alfa, que es de 0.2, y me da 8.84. A eso le sumo el pronóstico del periodo anterior, o sea 365.8 más 8.84. Y tengo que el valor del pronóstico para el periodo de septiembre 21 es de 374.6. Bien, pasó septiembre 21 y tenemos que la demanda real fue realmente 381. Bien.
De esa manera continuamos realizando el ejercicio y tendríamos los pronósticos de cada uno de esos periodos. Entonces, importante para el método de suavización exponencial, se requiere simplemente el pronóstico del periodo anterior y la demanda real del periodo anterior. El alfa se los doy en el ejercicio. El alfa hace que cambie todo. Si yo le cambio el alfa también y le coloco un 1 o un punto 9, ya le estaría dando más importancia todavía a este valor de aquí. Bien, a este valor de aquí. Como les digo, muchachos, la idea es que ustedes puedan en el foro comunicar cualquier duda o inquietud que tengan. ¿Ven? Cualquier duda o inquietud que tengan. Estos serían los valores de los pronósticos. Véanlo. Por favor, verifiquen y realicen los otros meses, los otros periodos para confirmar que esto esté bien. Bueno. Voy a dejarles estos ejercicios para que practiquen y en la próxima sesión manifiesten sus inquietudes o lo pueden hacer a través del foro. Bien, este ejercicio aquí, en este caso tenemos 11 años, hay que hacer los gráficos, los datos, si hay tendencias, si hay ciclos. Comenzando en el año 4 y hasta el año 12, pronostiquen la demanda usando promedios móviles de 3 años. ¿Sí? Entonces, empieza a utilizar promedio móvil aquí. Comenzando en el año 4 y hasta el año 12, pronostique la demanda usando promedios móviles de 3 años con las ponderaciones de 0,1, 0,3 y 0,6. Grafique su pronóstico también. Comenzando en el año 4 hasta el año 12, pronostique la demanda usando suavización exponencial con alfa.1 y alfa.9. ¿Sí? Hagan esa comparación y cuál les parece a ustedes que sea mejor resultado, les dé mejor resultado. Bueno, entonces continuando con la temática, ahora vamos a ver los pronósticos estacionales. Estos pronósticos son aquellos que se realizan teniendo en cuenta que los productos no se comportan de igual manera dependiendo la época del año. O sea, responden a factores de estacionalidad. ¿Sí? Si nosotros graficamos las demandas de esos productos, encontraríamos que existen, ¿sí?, unas tendencias. Por ejemplo, aquí tenemos un producto durante 4 años, el cual se analizó su demanda trimestralmente. Vean que tenemos pues el primer trimestre con un valor relativamente alto. Si vemos que cada uno de estas series es un año, vean, pues empezamos, por decir, con una especie de pico. Luego en el segundo trimestre del año hay un descenso, ¿sí? Hay un valle, aquí hay un descenso. Vean que en todas las series de cada año se repite, a pesar de que sean valores diferentes. Pues aquí vemos que empezamos con 10.000, llegamos cerca de los 3.900, entonces acá también tenemos cerca de los 3.000 algo y baja casi a, qué sé yo, 900 unidades. Entonces, si nos damos cuenta, cada año tras año se comportan de la misma manera. Entonces sí podemos decir que aquí hay un comportamiento estacional con picos en el primer y tercer trimestre del año y descensos abruptos en el segundo y cuarto. Entonces debemos ajustar la demanda teniendo en cuenta esas estaciones o esos cambios. Bien, para eso vamos a utilizar las siguientes fórmulas. El pronóstico de un periodo específico va a ser igual al
índice de estacionalidad por la demanda esperada en todo el año. Este índice de estacionalidad es el que va a permitir repartir o distribuir la demanda de todo el periodo que se quiere analizar proporcional al comportamiento histórico o la estación del año. Bien, ¿cómo calculamos ese índice de estacionalidad? Va a ser igual a la demanda específica de producto en cada periodo a analizar sobre el promedio de la demanda total. Sí, el promedio de la demanda total. ¿Y cómo se calcula ese promedio de la demanda? Pues obviamente sumando las demandas sobre el número de periodos. Simplemente es un promedio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. La distribuidora de papelería Carola desea vender para el año 2016 una cantidad de 12.000 kits escolares. ¿Sí? Vamos que estamos en el año 2015. Bueno, vamos a cambiarlo. Sí, vamos a ubicarnos 2019. ¿Sí? La distribuidora de papelería desea vender para el año 2019 una cantidad de 12.000 kits escolares. ¿Sí? Vamos a analizar el pronóstico por trimestre, teniendo en cuenta la variación estacional. Bien, vamos a hacer ese pronóstico. Yo, como les decía, esos 12.000 kits escolares, los kits escolares tienen un comportamiento estacional. Si yo grafico esto, que ahorita lo vamos a hacer, los trimestres de la venta, vamos a dar cuenta de que hay unos trimestres que se venden más que otros. Entonces, necesitamos poder ajustar esos 12.000 y dividirlos en todo el trimestre, en todo el año, teniendo en cuenta los picos estacionales. No sería justo decir que voy a vender 1.000 cada mes y además de esos 1.000 cada mes o vender 3.000 por trimestre. No, esos 12.000 vamos a repartirlo así: 3.000 en el primer trimestre, 3.000 en el segundo, 3.000 en el tercero y 3.000 en el cuarto, porque posiblemente en unos periodos me quede con pendientes o en otros simplemente tenga esos stocks guardados sin que nadie me los compre. Entonces tengo que hacer ese ajuste. ¿Cuál es el comportamiento de las ventas? Podríamos tener varios años, pero en este caso tenemos el año inmediatamente anterior. Por ejemplo, en el primer trimestre se vendieron 2.500, el segundo 1.500, tercero 3.800, cuarto 2.200. Yo puedo hacer y tenerlo no por trimestre, sino por meses. Por ejemplo, tendría todo el año, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, los 12 periodos y cada uno con las ventas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo en este caso por trimestre y hacer el ajuste. Grafico. Si yo grafico esto, en el primer trimestre tuve 2.500, en el segundo 1.500, en el tercero 3.800, vean aquí cerca de 4.000 y en el cuarto 2.200. Aquí está. Bien, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver, esto confirmamos que hay un pronóstico estacional. Primer paso, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Consiste en determinar el promedio general de las ventas. ¿Qué hacemos? Sumemos las ventas totales y las dividimos entre el número de periodos. Como lo estamos analizando por trimestre, serían 4. Si fueran meses, serían 12. Entonces sumemos 2.500 más 1.500 más 3.800 más 2.200. Eso me da 10.000. En un año se vendieron 10.000, ¿cierto? Entre 4, ahí tengo el promedio, serían 2.500. Aquí tengo la demanda total, la demanda promedio, 2.500. Bien. Primer paso entonces fue calcular el promedio de las demandas. ¿Por qué? Porque yo necesito este promedio de las demandas para luego calcular el índice de estacionalidad. Con ese índice de estacionalidad sé que le corresponde a cada trimestre, por decir una ponderación a cada trimestre, y luego simplemente multiplico la demanda esperada en todo el periodo, que serían 12.000, por su índice de estacionalidad. Entonces, primer paso, calcular el promedio de las ventas totales, que sería en este caso 2.500. Luego, calculemos el índice de estacionalidad. ¿Cómo se calcula? El índice de estacionalidad va a ser igual a la demanda de cada periodo sobre el promedio, los 2.500. Entonces, el primer trimestre tendría un índice de estacionalidad igual a demanda de ese periodo, 2.500, sobre el promedio de las ventas, 2.500, promedio de las ventas. O sea, sería 2.500 sobre de 2.500, tendría un índice de estacionalidad para el primer trimestre de 1.
Para el segundo trimestre, índice de estacionalidad 2 va a ser igual a las ventas sobre este señor que está aquí promedio, 2.500 entre 2.500, punto 60. Para el periodo 3 tendría 3.800, ¿sí?, entre 2.500. Eso me da un valor de 1.52. Bien. Y para el último periodo, el cuarto, sería igual a 2.200 entre 2.500 y eso me da un valor de 0.88. Entonces, aquí tendríamos los 4 índices de estacionalidad. Bien, los 4 índices de estacionalidad. Tengo una demanda esperada de 12.000 unidades para todo el año, entonces tengo que dividir esos 12.000 proporcionalmente a cómo se va a comportar por trimestre. Entonces simplemente multiplico el índice de estacionalidad de cada periodo por el total. Entonces la demanda esperada para el año 2016 sería ¿cuánto? 12.000, ¿cierto? Entonces, si son 12.000, ¿cuánto espero yo vender? Si se comportara uniforme, ¿cuánto esperaría yo vender por cada periodo, o sea, por cada trimestre? Si se comportaran de manera uniforme, yo vendería entonces, como habíamos dicho, 3.000, ¿cierto? 3.000 en el primer trimestre, 3.000 en este, 3.000 en este, y ahí tengo los 12.000. Entonces la demanda esperada en ese periodo específico serían 3.000. Bien, entonces índice pronóstico para el primer trimestre sería igual, demanda esperada del periodo serían 3.000, me corresponderían 3.000, por el índice de estacionalidad que sería 1, me da 3.000. Para el periodo 2, 1.800. Entonces, ¿cómo sería? Demanda esperada para ese periodo, si se comportara uniformemente, serían 3.000. Por el índice de estacionalidad serían 0.6. 3.000 por 0.60 serían 1.800. Bien, sigo. 3.000 por 1.52 me da 4.560. Y 3.000 por 0.88 me da 2.640. Bien, entonces el pronóstico para cada trimestre sería esto de aquí. Si ven, aquí si sumo esto me da 12.000 unidades, sino que ya las dividí o las repartí de acuerdo al comportamiento estacional. Bien. Aquí tienen un ejemplo. La empresa de software Megasoft tiene disponibles los datos de ventas de notebook de los últimos 2 años. Entonces divididos en 8 trimestres. Aquí está también de manera trimestral. Como les digo, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser mensual. Si la demanda esperada para el próximo año es vender 2.000 notebooks, estime la demanda para los próximos 4 trimestres llevando en cuenta el factor de estacionalidad. O sea que yo aquí tengo un año, aquí tengo otro año, quiero calcular para el año siguiente. ¿Qué se hace? Pues los mismos pasos. Determinamos el promedio general de las ventas, luego sacamos el índice de estacionalidad para cada uno y luego sacamos el pronóstico multiplicando la demanda esperada, en este caso sería los 2.000 notebooks en el año. Eso sería que la demanda esperada para cada trimestre, ¿cuánto sería? 500, ¿cierto? Yo divido y digo de manera uniforme serían 500 aquí, 500 acá, 500 acá y 500 acá. Ahí tengo los 2.000 notebooks, ¿cierto? Entonces multiplicaría los 500 por el índice de estacionalidad que le calculé a cada uno. Aquí está el ejemplo para que ustedes confirmen. Bien, si tienen alguna duda ya saben realizar. Hago la gráfica y vea y confirmo efectivamente que hay una estacionalidad. Entonces aquí tengo un año, tengo el siguiente año y compruebo que mi pronóstico también se comporte de esa manera. En el anterior, pues vamos a buscarlo acá, este de aquí. Vamos a hacer el ejemplo y comprobar que efectivamente el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. El primero fue
2.500. El segundo fue 1.500, 3.800, 2.200. Inserto gráfico de línea y ahí está. ¿Cuál fue el siguiente? Lo que yo calculé como pronóstico. Veamos a ver, 3.000 para el de este, 1.800, 45.60, 26.40. Yo puedo agregar una nueva serie aquí. Agregar herramienta de gráfico, seleccionar datos, agregar una serie 2 con valores estos de aquí. Ahí están, vean que el pronóstico también se ajusta al comportamiento de la tendencia. Bien, eso es importante tener en cuenta porque muy raro sería de pronto que a mí me dé este resultado. ¿Cuánto era el otro? $12.000. ¿Sí? No cambié. Muy diferente sería. Esto es 3.000. Ahora sí, vean, ahí estaría yo equivocándome, ¿cierto? Porque obviamente mi pronóstico no se está comportando de la misma manera como la tendencia lo marca. Entonces estaría haciendo un pronóstico errado. Bien, un pronóstico errado. Podemos hacer un ejemplo con los meses. Vamos a hacer un ejemplo con los meses. Vamos a coger esto de aquí, lo vamos a utilizar como esto sea enero, esto es febrero, junio, julio, agosto. A ver, enero, febrero, ¿qué pasó? Marzo. No me está cogiendo. Vamos a coger entonces el periodo 1, 2 y lo llevamos hasta mes 12. Vamos a colocarle aquí un valor diferente: 2.800, 3.100, 4.500, 5.000. Así que en diciembre y en marzo se aumenta. Bien, pues si yo grafico esto, vamos a ver qué comportamiento tiene, ¿cierto? Aquí está. ¿Sí? De pronto vamos a quitarle este pico que hay en 6.500. Eso, ahí está el pico marcado en 1.900 aquí. Eso, 4.500 y 6.000. Ahí está, tenemos un comportamiento estacional. Si yo sumo esto, me da que 41.000. Vamos a decir que para el próximo año serían 70.000. Se espera que sean 70.000, 60.000, ¿cierto? Vamos a decir, este es el comportamiento que tiene mes a mes un producto, el cual corresponde a un ciclo de estacionalidad. Si lo vemos, obviamente está marcado con un pico en abril, un pico en agosto y uno en diciembre. Vea, sube y baja, sube y baja. Si yo digo que esos 60.000 se van a vender de manera uniforme, yo diría que cada mes se venderían 5.000 unidades. Vean que si yo digo que voy a vender 5.000 unidades, es muy probable que en los meses que hay pico yo me quede con lo faltante, o sea, no tenga suficiente para ofrecer a mis clientes.
¿cierto? Y en otros meses, si yo digo que 5.000 aquí, pues voy a tener un exceso de inventario, me quedaré con producto almacenado y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero dividir esos 60.000 de manera uniforme. Bien, entonces, primer paso, que dice calcular el promedio de las demandas, ¿cierto? De la demanda total. ¿Cómo hacíamos? Sumábamos las demandas sobre el número de periodos. Entonces tendríamos este 41.000 y lo dividiríamos entre 2. Ese es el promedio de la demanda. Bien, segundo paso nos dice calcule el índice. Aquí está el primero. Calcule la demanda promedio, que es simplemente la sumatoria de las demandas sobre el número de periodos. Ya lo hicimos, sumamos todo y lo dividimos entre 12. Luego calculemos el índice de estacionalidad para cada periodo, que va a ser igual al valor de su demanda sobre el valor medio. Entonces vamos a hacer este que está aquí sobre este valor, que es la demanda promedio. Arrastro todo esto y tengo que estos son los índices de estacionalidad míos. Voy a quitarles ahí, vamos a quitarle. Si yo sumo esto, vea que debe darme 12, que es el número de periodos. Aquella vez si yo sumaba eso, que son por trimestre, me debe dar 4. ¿Qué hago ahora? Dice multiplique ahora la demanda esperada para dicho periodo por el índice de estacionalidad. Entonces la demanda esperada total es la del año. Yo necesito calcularlo con la demanda esperada, pero por periodo. En este caso los periodos no son trimestres, sino que son meses. ¿Cuánto espero por vender por mes si es de manera uniforme? Los 41.000 entre 12, hicimos el error, perdón, no, los 41.000 no, los 60.000 que dije que iban a ser, ¿cierto? 60.000. El próximo año se esperan vender 60.000 entre el número de periodo, porque son 12 meses, son 5.000. Entonces el valor esperado o la demanda esperada por periodo sería de 5.000 unidades. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente calculo el pronóstico multiplicando este valor esperado por periodo por su índice de estacionalidad. Aquí están, vamos a quitarle las fracciones, ¿cierto? Y aquí tengo los 60.000 que espero vender en el año. Si yo quiero agregar vamos a agregar esta serie para ver el comportamiento. Debe ser coincidente con el comportamiento que está mostrando la gráfica. Vean, coincide, vea que bien. Tengo aquí un punto que inicia, un leve descenso, pico, descenso, valle, pico y luego otra vez. Completamente coherente con el comportamiento del producto. Bien, completamente coherente con el producto. Entonces comprobamos que efectivamente tenga sentido y lógica. Bien.